Bienvenidos, soy el doctor Armando Nogués y este es el módulo número 2 de Usa tu cerebro para una vida más feliz. En este módulo 2 vamos a hablar de los fundamentos de la neurociencia y de los programas biológicos que tenemos nosotros implantados de manera automática, simplemente por el hecho de que nuestro cerebro tiene esa forma de funcionar. Conocer el cerebro para darle el mejor uso posible es una prioridad fundamental siempre y cuando tengamos el deseo y tengamos la motivación y el objetivo de tener una vida más feliz y más armónica. Hay pues una ciencia que se ocupa de estudiar el sistema nervioso, y esa ciencia que se ocupa de estudiar el sistema nervioso se la ha llamado neurociencia. La neurociencia podemos decir que es la disciplina científica que se va a ocupar de estudiar no solamente el cerebro, sino todo lo concerniente al sistema nervioso, cerebro, médula y nervios, y tanto en la estructura, en su anatomía, como en su funcionamiento. La neurociencia, cuando empezó, pues se ocupaba básicamente de eso, del cerebro, médula, nervios, y a ver cómo funcionaba, cuáles eran las áreas que hacían tal cosa, qué otras áreas hacían otra cosa, cómo estaban conectadas unas zonas con otras, y se ocupaba de eso. Y el resto del cuerpo pues era pues como de otra especialidad. Un poco lo que habíamos hablado en el módulo anterior del sistema ese Frankenstein, de superespecialidades o de trozos del ser humano, ¿no? Esa neurociencia, si tenía algún tipo de conexión, esa neurociencia inicial, pues era con la psicología, de tal manera que pues tal zona del cerebro hace tal comportamiento, tal zona de otra parte del cerebro hace otro comportamiento, y entonces había una relación neurociencia-psicología. Pero de pronto, en una serie de estudios, como casi sin quererlo, pues aparece la presencia del cuerpo. El cuerpo se hace presente a los investigadores y al principio hay una cierta reticencia, hay una cierta dificultad para aceptarlo, como que el cuerpo se estudia por una parte y lo que estamos hablando del sistema nervioso es por otra. Pero poco a poco los datos son los datos y nos damos cuenta, los investigadores se dan cuenta de que el cerebro en cada instante recibe una de las informaciones más ricas que recibe, es la información muscular y visceral. Por lo tanto, lo queramos o no, el cuerpo se hace presente a la conciencia, se hace presente al cerebro. Y se observan también en algunos experimentos como esa corporalidad no solamente es algo aislado y diferente del cerebro, sino que el cuerpo forma parte de una estructura que integra la conciencia. El cuerpo es el campo integrador de la conciencia. Y vemos que nuestro cerebro va a recibir distintas informaciones de distintos tipos, pero que las más potentes son las informaciones que recibe de esa corporalidad. Entonces, ¿qué tipo de informaciones vamos a recibir? ¿Qué tipo de informaciones recibe nuestro cerebro? Pues recibimos informaciones sensoriales del mundo exterior. Eso es claro a través de los 5 sentidos, pues vemos cosas, oímos cosas, olemos cosas, etc. Y eso son las informaciones sensoriales externas. Pero tenemos también sensaciones sensoriales internas que nos informan de la postura, del movimiento, de las sensaciones viscerales. Es decir, nosotros cerramos los ojos y nos ponemos a taponar los oídos y nos tapamos la nariz, nos ponemos un filtro para no recibir olores y estamos recibiendo muchas informaciones. La propiocepción, esa capacidad que tiene nuestro cerebro de recibir la información que nos permite saber cómo están situados nuestros miembros, nuestro cuerpo. Nosotros podemos cerrar los ojos y sabemos si el puño está cerrado o si la mano está abierta. Si el puño está cerrado o si la mano está abierta, sin ver, oír, escuchar, oler, tenemos ese conocimiento de nuestra corporalidad que son las sensaciones internas. Y por último, digamos, podemos tener mensajes mucho más sutiles, mensajes de la profundidad de la conciencia, mensajes del inconsciente, o un mensaje de esa conciencia sutil o muy sutil. Hoy día se habla de lo que el conectoma,
¿Qué significa el conectoma? Pues el conectoma es algo así como todo el conjunto de todas las conexiones, de todos los circuitos neuronales. Todo lo que está conectado, se define el conectoma como eso, el conjunto de conexiones que tiene el organismo y en concreto nuestro cerebro. Pero todavía, digamos, es algo por desarrollar porque no se conocen todas estas conexiones. Sí sabemos que todo sistema vivo es un sistema que es cambiante y modificable. Y es cambiante y modificable mediante el entrenamiento y mediante la experiencia. Nosotros tenemos una propiedad muy importante que ya conocéis, que es la neuroplasticidad o plasticidad neuronal, que es la capacidad que tienen las neuronas de aprender y de establecer circuitos nuevos. Esa es la base fundamental del aprendizaje, de la experiencia y de la capacidad de poder hacer nuevas cosas a partir de las informaciones que vamos teniendo. Este conectoma se está empezando a definir y hoy día conocemos solamente una pequeña parte, conocemos una serie de conexiones que están ahí, que son evidentes, que son patentes, pero no conocemos el conjunto en general. También, esto es algo más antiguo quizás, la hipótesis de MacLean que habla de los tres cerebros, pues se ha visto que nuestro cerebro no es un todo homogéneo, sino que tiene estratos, que tiene capas, que tiene distintas partes y que se ha ido formando desde una estructura evolutivamente más antigua a una estructura evolutivamente más moderna. Se habla del paleocorte o corte antiguo, que es común con los reptiles y que tiene que ver pues con la defensa del territorio, con la agresividad, con todo eso. El mesocorte o cerebro medio o córtex medio, corteza media, que compartimos con los mamíferos, que está más relacionado con las emociones, circuito límbico. Y el neocórtex, más propiamente humano, la corteza cerebral, que es lo que nos ha permitido seguir el camino de evolución que ha seguido el Homo sapiens. Todos estos niveles, todos esos estratos, todo ese conectoma va a dar lugar a lo que se llaman los programas biológicos básicos, como si fueran unos programas de software de ordenador. Vosotros sabéis que tenemos un ordenador que es el disco duro, el hardware, ¿no? No el disco duro, sino toda la estructura, el procesador, todo eso que es el hardware, y el software que son los programas, ¿no? Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso sería como el hardware, y los distintos programas que se establecen a través de las diferentes conexiones neuronales es el software. Dependiendo que el software sea más o menos operativo, pues podremos hacer más cosas, podremos hacer menos, o habrá cosas que salten chispas, ¿no? Por decirlo así. Los programas biológicos básicos, ¿qué son? Pues son circuitos neuronales que están orientados a la supervivencia, por eso son básicos, por eso son primigenios. Después podemos crear otros muchos circuitos, pero los básicos se van a orientar a la supervivencia. Hay muchos programas biológicos diferentes, pero los programas biológicos básicos es la base neuronal y fisiológica de la respuesta que nosotros damos ante las situaciones que se nos plantean en la vida. Y estas son respuestas inconscientes, automáticas, rápidas. No tenemos que pensar, salen así. Son respuestas muy rápidas porque la supervivencia dependía de que respondiéramos rápidamente o no a los retos del medio ambiente. Estos programas biológicos, si no funcionan suficientemente bien, pues el individuo pues está en peligro. O sea, si nuestro sistema de alerta no funciona, pues nos podría comer cualquier animal que estuviera ahí. Por lo tanto, el objetivo fundamental es la supervivencia del individuo. Se generan diferentes automatismos que van a permitir que sean programas muy rápidos, e incluso estos programas neurológicos básicos se pueden modificar en cierto modo a través del entrenamiento. ¿Qué sistemas de interés, qué circuitos cerebrales pueden ser de interés para nosotros que estamos orientados al ámbito de la salud? Pues, por ejemplo, el sistema de amenaza es fundamental conocerlo, el sistema de gratificación y recompensa y, por último, el sistema de seguridad. Esos tres, hay más circuitos, pero esos tres son básicos. ¿Qué es el sistema de amenaza y de autoprotección? Pues mira, el sistema de amenaza es aquel sistema que nos avisa de los posibles peligros. Es como
la lucecita roja que se entiende cuando algo falla, ¿no? En un aparato empieza pi, 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 empieza a pitar y nos dice esto no va bien, es un peligro, algo puede romperse o hay algo que tienes que revisar, ¿no? Entonces nos avisa de los peligros. Es un sistema protector, ¿eh? Su finalidad es proteger, y como decía antes, la supervivencia. ¿Y qué respuesta la que da este sistema? Pues la respuesta de estrés. O sea, el sistema de amenaza va a estresar al organismo. Por lo tanto, las respuestas de lucha, ¿sí? Enfrentarse a un peligro, las respuestas de huida, salir corriendo cuando el peligro es más importante, es más grande y no podemos vencer, no podemos atacarlo. Entonces huimos. O el mimetismo, la parálisis, el esconderse. Es decir, o luchamos, o huimos, o nos escondemos. Lo de la parálisis es una cosa que a veces la gente no la entiende. Pero hay incluso frases, se quedó paralizado de miedo. Había escuchado esa frase. Yo recuerdo que hace, no sé, unos cuantos años, hubo una noticia en Málaga de unas personas que iban haciendo un crucero por el Nilo, hubo un incendio en el barco, la gente se tiró al agua, pero hubo una persona malagueña que se quedó en el barco y murió por el incendio. Entonces, a través de la prensa y a través de algunos conocidos, pues me contaban que la señora se había quedado con tal crisis de pánico que se quedó agarrada a la barra del barco y las familiares decían tírate, tírate, y ella se quedó bloqueada, paralizada y murió en el incendio. Es decir, la parálisis es una respuesta de estrés y a veces no cumple la finalidad de la supervivencia, porque en este caso, pues fijaos, hubiera sido mucho más fácil haber tenido una respuesta de huida, hubiera sido mucho más operativo. Pero como he dicho antes, son respuestas automáticas que no pensamos. Uno sale corriendo, o uno lucha, o uno se queda petrificado sin que intervenga el pensamiento, sin que intervenga el razonamiento. Este sistema de amenaza activa una estructura cerebral que es la amígdala, tiene que ver con las respuestas de miedo, las respuestas también, respuestas violentas, en cierto sentido, y eso se activa también lo que se llama el eje hipotálamo hipofisario adrenal, que es el eje de toda la respuesta estresora con aumento de cortisol, de ACTH en la hipófisis y cortisol en la corteza suprarrenal. Entonces, en personas que continuamente activan este sistema, el funcionamiento de esos circuitos se potencia mucho y son personas que ante el más mínimo estímulo responden como si hubiera una amenaza muy potente. Es decir, suena el teléfono y la persona da una respuesta como si tuviera un tipo con un puñal que quiere asesinarlo, ¿no? Y es porque ha automatizado esa respuesta de amenaza. Las respuestas de estos sistemas son rápidas y son respuestas no conscientes, como he comentado antes. Y a veces por esa respuesta de la amígdala cerebral, no confundir la amígdala cerebral con la amígdala de la garganta, que es otra cosa. Amígdala significa almendra, y entonces que tiene forma como almendra y se llaman así, pero no confundir una cosa con otra. Entonces, como la amígdala está relacionada con el miedo, con las respuestas violentas, el sistema de amenaza, la activación del sistema puede generar estallidos de ira, cólera, enfado, disgusto e incluso alguna reacción violenta. El sistema de búsqueda y recompensa es un sistema diferente al anterior, un sistema motivacional, un sistema que nos impulsa a buscar respuestas, nos impulsa a explorar, nos impulsa a descubrir, y para explorar y descubrir necesitamos una cierta vidilla, un cierto estímulo, algo que sea gratificante, ¿no? El sistema de recompensa procura entonces generar estímulos positivos conectados con la búsqueda y con la exploración, con el logro. Y es muy importante, entonces se dice también que un sistema de motivación y logro, un sistema de que empezamos a explorar, conseguimos algo y decimos, ¡ay, mira qué bien está! Y eso te anima y dices, vamos a seguir, ¿no? Este sistema es el que permitió salir a los seres humanos de las cavernas, ¿no? Y explorar nuevos territorios, ir más allá y buscar, ir a alcanzar la línea del horizonte. Es un sistema muy interesante de desarrollo, ¿no? Y cuando conseguimos algo, cuando exploramos y descubrimos algo nuevo, ¿qué sentimos? Que generamos placer, nos sentimos bien, nos sentimos a gusto.
es un sistema de búsqueda y recompensa que también en el aspecto psicológico, nos orienta a nuestros objetivos vitales. En el mundo físico nos impulsa a ir más allá de los límites conocidos. Y en el mundo psicológico, en el mundo interior, nos orienta a nuestros objetivos, sobre todo de más alto nivel, ¿no? A explorar ese más allá de lo aparente. Está relacionado con un neurotransmisor que es la dopamina, y la dopamina está implicado en las conexiones que dan lugar a la motivación y la búsqueda, y también al placer, al disfrute. Y tenemos un tercer sistema, de los muchos que hay. Me ha parecido más interesante traer estos tres, la relación que tiene la salud. El primero está relacionado con el estrés, el segundo con la exploración y búsqueda, sobre todo el mundo interior. Y después el sistema de seguridad, el sistema de sentirse seguro, de sentirse a salvo, de estar en un lugar seguro, relacionado con todo lo que es el sistema vagal. El sistema de seguridad lo que genera es calma, tranquilidad, serenidad, me siento a gusto, no hay peligro. Y es un sistema que también hay una cierta satisfacción, estamos muy bien, estamos a gusto y bueno, todo está en orden, ¿no? Esto va a potenciar distintos tipos de emociones que tienen que ver con el afecto y con la bondad, emociones positivas. Son sistemas que están muy relacionados con la producción de endorfinas. Endorfinas son aquellos opiáceos endógenos que nosotros fabricamos, nuestro cerebro fabrica de manera natural y que dan sensación de placer, disminuyen el dolor y dan sensación de tranquilidad, de placer, de serenidad. Y también está relacionado con la oxitocina, que es lo que se llama la hormona del amor, ¿no? La hormona del apego, la hormona que segregan las madres cuando el niño le coge el pecho, cuando nace el niño, cuando lo abraza. Es la hormona que se segrega cuando nos abrazamos los seres humanos y estamos en un abrazo sincero, no un abrazo de protocolo de hola, ¿qué tal? Y adiós, ¿no? Sino un abrazo sincero de cariño. Es la hormona que se genera y es la hormona del apego, del apego en el sentido positivo de crear relaciones sociales y de construir comunidad, de construir grupo. Bien. Hemos visto pues qué es la neurociencia, hemos visto los circuitos neuronales básicos, hemos puesto unos ejemplos de algunos que nos interesan para seguir avanzando. Y me gustaría enfatizar la idea de que nuestro diseño es un diseño antiguo en un mundo que ha ido a mucha velocidad y que nos encontramos pues eso, como si fuera el cerebro de un troglodita, pero con un ordenador delante, ¿no? Cerebro antiguo, como digo yo, en un mundo moderno. Entonces nuestros programas biológicos básicos tienen una misión, la supervivencia y la reproducción, y eso estaba así en un mundo donde la cantidad de estímulos era pequeño, que cuando salía a explorar te estaba jugando la vida porque había muchos depredadores, donde había peligros que no se conocían y teníamos que estar, el sistema de alerta era muy importante, pero claro, ahora resulta que tenemos un cerebro con un sistema de alerta muy desarrollado en un mundo en el que a lo mejor no necesitamos tanta alerta tanto tiempo y en el que los estímulos se han multiplicado. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que afortunadamente hay tantas y tantas conexiones, hay tantos y tantos circuitos que podemos desarrollar, que podemos entrenar, que podemos a través de nuestra práctica, de nuestro entrenamiento, que podemos llevar una vida mucho más saludable gracias a ese potencial del que disponemos para afrontar nuevos retos y que tenemos ahí sin desarrollar. Es decir, hay una parte básica del cerebro que funciona en automático, que está programada ancestralmente, pero después tenemos un gran cableado, una gran cantidad de neurones de conexiones, que eso es el aprendizaje, el entrenamiento, y nos va a permitir modular nuestro cerebro y que a lo mejor el sistema de alarma pues se venga un poquito abajo y no nos dé tanta la lata con el tema del estrés. Y por eso yo soy muy pesado con el tema de la práctica, soy muy pesado con el tema del entrenamiento, pero es así como se modelan los circuitos neuronales. Hoy día vivimos en un mundo muy distinto al que vivían nuestros antepasados, ya no de hace 50.000 años, ¿no? Sino de hace bastante menos. La cantidad de estímulos a lo que estamos sometidos se ha ido aumentando, ha ido exponencialmente aumentando y eso genera una hipertrofia del circuito de alarma. Es decir, el circuito de alarma se dispara
cuando aparecen estímulos. No tienen que ser estímulos peligrosos, simplemente estímulos a los que tenemos que focalizar la atención para evaluar si puede ser un peligro o no un peligro, si hay que responder o no hay que responder. Por lo tanto, a una mayor cantidad de estímulo, una mayor cantidad de estrés. Quiero decir con todo esto, a ver si lo entendemos bien, nuestro cerebro está diseñado para estresarse. Y para estresarse, no porque el estrés sea malo, sino porque el estrés le salvaba la vida al ser humano en ese momento. Pero ahora resulta que tenemos un cerebro diseñado para estresarse con un montón de estímulos banales que no tienen que ver con la supervivencia, pero que nosotros respondemos en clave de supervivencia. Con lo cual es como si tuviéramos al tigre dientes de sable todo el día detrás nuestro, cuando en realidad lo que está haciendo es sonar el teléfono a la puerta o el niño nos está llamando. ¿Eso qué implicación tiene eso? Pues que tenemos muchos estímulos, necesitamos muchos focos de atención, necesitamos atención cambiante y necesitamos atender a varias cosas a la vez. Estamos hablando con una persona, nos está sonando el móvil, alguien nos saluda por la calle, ¿tá? Y entonces es como si tuviéramos que la atención, pam, pam, pam. Hoy día sabéis que uno de los problemas con los chavales jóvenes, sobre todo, es la dificultad que tienen para mantener la atención de manera constante durante un tiempo limitado. O sea, leen una línea y enseguida pasan a otra cosa. Y por eso hoy día el tema de las imágenes y de pasa, voy viendo, y es segundo, cada vez menos capacidad de atención, ¿no? Bien. Y eso ocurre porque nuestra capacidad de atención es limitada, es decir, no tenemos una capacidad de atención infinita, sino que tenemos, digamos, un quantum de atención. Si esa atención tenemos solamente un estímulo, podemos poner toda nuestra atención en ese estímulo. Pero si tenemos 500 estímulos, la atención tiene que ir de uno a otro. ¿Por qué? Pues porque el cerebro está diseñado así. Nuestro cerebro está diseñado para evaluar cada uno de los estímulos de una manera muy rápida, por si es peligroso o no es peligroso. Ahora podemos pensar, ¿qué tontería más grande? ¿Qué tontería más grande? Pues, ¿cuántos estímulos peligrosos recibimos nosotros en nuestra vida? Pues bueno, pues a lo mejor cruza un semáforo que un coche pues no lo respeta y tal, cosas de esas. Pero la cantidad de estímulos banales que no recibimos, pero el cerebro está diseñado para tratar de discriminarlo si es peligroso o no es peligroso. Y eso genera una intoxicación informativa. Hoy día se ha acuñado el término de infoxicación, ¿no? Un término nuevo, un palabra de esto que se dice nuevo. Es como la intoxicación de la información. ¿Y eso tiene alguna consecuencia para nuestra salud? Pues sí. Pues porque produce lo que se llama hoy día el síndrome de fatiga informativa. ¿Y qué es el síndrome de fatiga informativa? Pues está personas que sufren angustia, que sufren depresión, que sufren miedo a colapsarse, miedo a no dar la respuesta. Habéis visto que hoy día se tratan adicción al móvil. Niños que no pueden vivir sin el móvil. Problemas de dificultad de atención en los colegios. Nunca ha habido más trastornos de déficit de atención que ahora. O sea, ¿qué pasa? ¿Que cada vez el cerebro está más tarado? No. Pues que, como he dicho antes, tenemos digo ahora en esta tiempo, tenemos un cerebro antiguo en un mundo moderno, y esa discrepancia hay que solventarla de alguna manera si queremos vivir una vida más saludable. Si queremos estar tarados, no, tiramilla y listo. Si queremos vivir una vida más saludable. ¿Y cuál es la clave de esa vida más saludable a través de nuestro cerebro? Pues utilizando esa propiedad de la plasticidad neuronal, entrenarla de manera adecuada, porque la plasticidad neuronal permite disponer de los mecanismos apropiados para solventar esa situación. Y a través de ese entrenamiento trabajamos los circuitos de exploración, trabajamos los circuitos de seguridad y modulamos el circuito de alarma, bajamos la programación del circuito de alarma. Es como si tuviéramos unos botones, unos interruptores, y me permite las mesas esas de mezcla de música que se ve que sube uno, que baja otro. Pues a través de ese entrenamiento, esa plasticidad neuronal, aunque yo tenga ese diseño biológico que no lo puedo obviar, que no lo puedo negar, que no me lo puedo quitar, pero lo puedo modular. Y ahí es donde está la práctica del entrenamiento orientado a la salud mediante un uso apropiado de nuestro cerebro. Entonces,
Cuando hablamos de cerebro y salud estamos hablando de un doble enfoque. Por un lado, ¿cómo influye la salud del cerebro en el cuerpo? Y eso es indudable. Es decir, por lo tanto, conclusión, tenemos que cuidar nuestro cerebro. Y el otro enfoque, ¿cómo influye la salud del cuerpo en el cerebro? ¿Vale? Entonces, no son dos cosas, la he planteado como dos puntos, pero en realidad es un todo. ¿Cómo influye la salud del cerebro en el cuerpo? ¿Cómo influye el cuerpo en el cerebro? Y entonces, cuando hablamos de la salud del cerebro, dice uno, bueno, el cerebro, ¿y qué vamos a cuidar en el cerebro? El cerebro está encerrado ahí dentro de un cráneo duro al que no tengo acceso, y cómo lo puedo cuidar. Está muy claro, por ejemplo, la gente tiene muy claro de cuidar el estómago, cuidar el hígado, con la alimentación, tal, pero el cerebro, ¿qué hay que cuidar en el cerebro? Pues, por ejemplo, tenemos que cuidar la circulación cerebral, fundamental, la microcirculación cerebral. Entonces, cuidando la circulación general, cuidamos también la circulación cerebral. ¿Qué tenemos que cuidar también? Las membranas neuronales. Y las membranas neuronales, ¿de qué están compuestas? De fosfolípidos. Y esos fosfolípidos, que son grasa, el 50% del peso de nuestro cerebro es grasa. Todos los días, esta mañana lo he escuchado un par de veces por lo menos, me dice la gente, yo como musano, como sin grasa. Vamos a ver, señores. Comer sin grasa no es comer musano, comer sin grasa es comer desequilibrado. Una cosa es que haya grasa mala y que haya grasa buena. Es lo mismo que cualquier otra cosa, ¿no? Hay bebida apropiada y bebida no apropiada. Decir una persona, yo como muy sano porque yo no bebo, mire usted, no beba guarrá o no beba, no se hinche de alcohol. Pero líquido hay que ingerir, ¿no? Pues lo mismo. Pues no coma usted grasas malas, pero coma grasas, por favor. Porque si no, su cerebro se le va a quedar hecho una alpargata. Es que no. Las membranas neuronales son de grasa. ¿Eh? Aquello de los omegas 3 y toda esa historia. Pues eso está en el cerebro. Y eso hay que cuidarlo. ¿Qué hay que cuidar también? La producción de neurotransmisores. ¿Y qué son los neurotransmisores? La mayoría son o aminoácidos o polipéptidos. ¿Y eso de dónde salen? Pues salen de las proteínas. Entonces, no, yo es que estoy haciendo yo es que no tomo proteína de tal, proteína de cual, no como carne, no como pescado, no como lo que sea, Bueno, tenemos que tener cantidad suficiente de proteína, no solamente para el músculo y para los huesos, sino también para la estructura cerebral y para nuestros neurotransmisores. ¿Y qué otra cosa hay que cuidar? Pues hay que cuidar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y esa permeabilidad está relacionada pues con la microbiota, está relacionada con el sistema linfático, etc. Por lo tanto, hay muchas cosas que podemos hacer para cuidar la salud de nuestro cerebro. Porque el cerebro también sufre una patología que es la neuroinflamación. El cerebro se inflama. Se inflaman los vasos sanguíneos, se inflaman las estructuras cerebrales. ¿Y qué es eso de la neuroinflamación? Creo que me parece recordar que en el año 2015, así cuando se empieza a hablar de la teoría de la neuroinflamación, y cada día tiene más importancia y cada día se hablará más de ella. ¿Qué es eso de la teoría de la neuroinflamación? Pues se conoce como neuroinflamación pues a una reacción inflamatoria del cerebro, inflamación del cerebro, inflamación del sistema nervioso. ¿Por qué se produce esa neuroinflamación? Pues se produce por toxinas, por trastornos metabólicos, por alteración inmunitaria, por procesos inflamatorios locales, etcétera, etcétera. Las causas son múltiples. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué síntomas tiene? Ojo, si a ti te pegan una patada, a ti o a mí, me pegan una patada y se me inflama la rodilla, eso duele. Si se me inflama una muela, eso duele. O sea, las inflamaciones en el cuerpo duelen, pero la inflamación en el cerebro no duele. No es que cuando tienes neuroinflamación te duele la cabeza. No. La neuroinflamación no duele. Y claro, aquello que no duele, pues lo atendemos menos. Entonces, cuando hay neuroinflamación hay un incremento del estrés oxidativo, del aumento de radicales libres. Y viceversa, cuando hay aumento de radicales libres, hay un aumento de neuroinflamación. Cuando hay una neuroinflamación, hoy día sabemos que la neuroinflamación está relacionada con los procesos neurodegenerativos. Sea cual sea la patología cerebral que tenga,
tanto si es un Parkinson, como si es una demencia, como si es un Alzheimer, tenga la patología que tenga, la neuroinflamación incrementará y hará que evolucione mucho más rápido esa patología. De alguna incluso se está sospechando que sea la causa. Otro síntoma que produce la neuroinflamación es la disminución de la fabricación de neuronas. La fabricación de neuronas significa neurogénesis, por lo tanto, se reponen menos neuronas, hay menos capacidad de reposición. Y si se van muriendo algunas y no se reponen, pues ya sabéis lo que sucede, ¿no? Se ha relacionado la neuroinflamación, por ejemplo, con trastornos depresivos. Parece que en las depresiones hay un proceso de neuroinflamación cerebral y con distintas patologías mentales. En esos trastornos depresivos antes se pensaba que había una causa psicológica. Bueno, a veces hay un desencadenante psicológico, es decir, no confundamos el mecanismo con el desencadenante, ¿no? Hay una alteración de los neurotransmisores, hasta ahí se sabía, se produce, pues disminuye la serotonina, tal. Entonces, se daban fármacos para eso, pero se ha visto que en los trastornos depresivos hay también un tanto de neuroinflamación. Entonces, si solo damos el antidepresivo y no tratamos la neuroinflamación, pues el tratamiento va a ser más lento, incluso si dejamos el antidepresivo, pues vuelve otra vez a aparecer. ¿Qué es lo más común que se nota cuando hay neuroinflamación? Pues cuando estamos atorrijados, cuando estamos embotados. O sea, un cerebro neuroinflamado le cuesta mantener la atención, le cuesta concentrarse, está torpe, está lento. Dice, esto yo antes lo hacía fácil y ahora no lo hago, me equivoco más, voy leyendo y se me olvida lo que estoy leyendo. Y hay gente que empieza, que te cuenta de manera preocupada, ¿no? Oye, es que me estará entrando una demencia, es que mi padre tuvo Alzheimer y tal, y yo estoy preocupado porque cada día estoy más torpe y cada día estoy más embotado. Y no es una demencia, es una neuroinflamación. ¿Cuál es el problema? Que la neuroinflamación mantenida puede llegar a que esa demencia pues se instaure de una manera mucho más rápida y más profunda, ¿no? Bien, con esto de la teoría de la neuroinflamación, cerramos este segundo capítulo del taller de Usa tu cerebro para una vida más feliz, y me gustaría dejar ahora con las preguntas del cuestionario. La primera dice, de los circuitos neuronales comentados, en los tres que hemos comentado antes, ¿cuál es el que tú crees que predomina en ti? ¿El de alarma, el de búsqueda de exploración, el de seguridad? ¿Cuál es el que crees que predomina en función de cómo te sientes y de cómo es tu vida? Segunda pregunta, ¿notas alguno de esos síntomas de neuroinflamación? Y la tercera pregunta, ¿de qué forma imaginas que podríamos actualizar esos programas biológicos? El programa de búsqueda, el programa de alerta, en fin, ¿cómo podríamos actualizar esos programas? Bien, os dejo entonces con estas preguntas para que las vayáis trabajando. Ya os dije el día anterior que no enchoricé los temas uno detrás de otro, sino tomaros vuestro tiempo entre uno y otro, trabajarlo, volverlo a ver, es la mejor manera de ir aprendiendo. Y nos quedamos aquí en este segundo